Hola, bienvenidos a todos y a todas. ¿Cómo están? Les damos la más cordial bienvenida a este Shot de Ciencia, un espacio original de la Fundación de Investigaciones Sociales para la difusión del conocimiento científico en torno a la prevención del uso nocivo del alcohol. Es un gusto para nosotros estar aquí compartiendo el espacio con dos grandes personas. Nuestra invitada especialmente el día de hoy es la doctora Silvia Cruz Martín del Campo. Me permito brevemente leer una pequeña semblanza curricular para quienes no la conozcan, se familiaricen un poco con su trayectoria. La doctora Silvia Cruz es maestra y doctora en farmacología por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Politécnico. Ella tiene una trayectoria enorme en la investigación, ha realizado más de 80 publicaciones, cuenta con libros, capítulos de libros, ha estado en estancias postdoctorales, ha colaborado con el Instituto Nacional del Abuso de Drogas de Estados Unidos, ha realizado estancias postdoctorales en universidades de Estados Unidos. Y bueno, para quienes nos dedicamos a este ramo de las sustancias y la prevención, la doctora es una referencia sin duda alguna aquí en nuestro país. Doctora, pues bienvenida, es un honor tenerla aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Para mí es el mismo gusto para mí. Perfecto. Y también le doy la cordial bienvenida a Aranza, la maestra Aranza Perea. Ella es analista de ciencia en FISAC. Estuvo con nosotros en el primer shot de ciencia que hicimos y hoy regresa, lo cual me pone muy contento. Muchas gracias, Aranza. Bienvenida. Hola a todos, muchas gracias. También estoy muy contenta de estar aquí otra vez con ustedes y, por supuesto, en una ocasión especial, recibiendo a una invitada tan especial para nosotros. Excelente. Bueno, pues estamos aquí reunidos porque tomamos un poco el pretexto del Día Internacional de la Mujer para hablar de de algunas cosas relacionadas con la salud de la mujer y el alcohol, pero también retomando que este mismo mes se conmemora la Semana del Cerebro. En ese sentido, juntamos los tres temas, mujeres, alcohol y cerebro, para estar hablando un poco de estos temas y difundir el conocimiento, ¿no? Porque generalmente hay muchas dudas respecto de los riesgos que implica el alcohol, en qué cantidades, cuándo, cómo, qué particularidades tiene cada quien, vulnerabilidades, etcétera. Y en un ambiente como el que vivimos actualmente tan demandante de equidad y de muchas cosas, también hay información que puede generar confusión, ¿no? Como quiénes pueden beber menos, más, es lo mismo, es diferente entre hombres y mujeres y por qué. Bueno, de eso vamos a estar hablando en este pequeño ratito que tenemos. Y bueno, nada más para desatar la conversación, nos gustaría comenzar preguntándole, doctora, ¿de qué manera afecta el alcohol el cerebro? ¿Cuáles son los aspectos básicos de sus efectos? Sí, el alcohol en hombres y mujeres tiene los mismos efectos, digamos, a nivel molecular, no a nivel de todo el organismo. A nivel de todo el organismo, en términos generales, a la mujer le va peor, pero a nivel molecular hace más o menos lo mismo. Y lo que da sus efectos es que promueve la inhibición del cerebro. Lo hace de dos maneras. Por un lado, aumenta la cantidad de la sustancia, nuestro neurotransmisor inhibidor más importante, que es el GABA, y por otro lado, disminuye la cantidad de la información que pasa a nuestro neurotransmisor más importante excitador, que es el glutamato. Entonces, tenemos dos mecanismos por los cuales termina por hacer que las neuronas estén inhibidas. Tiene un tercer mecanismo del que se habla poco, pero que es importante, y es que produce la liberación de opioides endógenos. Al hacerlo, esto produce una sensación de bienestar. Entonces, vamos a decir que esos son los tres principales. En realidad tiene efectos sobre muchísimos blancos moleculares, pero aumentar la transmisión inhibidora, disminuir la transmisión excitadora y liberar opioides. Haciendo esas tres cosas, por un lado, las dos primeras, quitar la transmisión excitadora y aumentar la inhibidora, produce una inhibición generalizada. Pero
no es de la misma magnitud ni al mismo tiempo. Lo primero que se inhibe son las partes que tienen que ver con el raciocinio y la capacidad de discernir las consecuencias, de prever las consecuencias de nuestros actos y de darse la regulación social, una regulación en donde tú dices, bueno, debo tener cuidado de lo que digo y de lo que hago, pues porque esto se queda en la mente de mi jefe, de mis hijos, de mis padres, y tengo que tener cuidado de no ofender al de al lado y de no decir exactamente lo primero que pasa por mi cabeza. Entonces, esta parte que es la corteza prefrontal, la parte de la frente del cerebro, es la que tiene más receptores, digamos, donde puede actuar el alcohol y es la primera que se inhibe. Pero el alcohol siempre inhibe y sigue inhibiendo otras cosas que se más adelante con mayor cantidad, como por ejemplo el cerebelo. El cerebelo que está acá en la parte de atrás y que tiene que ver con el equilibrio. Entonces, uno puede ir viendo en una persona que se está intoxicando con alcohol, cómo al principio pierde la inhibición social porque se inhibe la parte del cerebro que es la encargada de ver, de regular tu conducta, de prever tus cosas, pero inhibe la corteza prefrontal. Luego va inhibiendo la parte relacionada con el equilibrio y por eso las personas ni articulan las palabras ni se mantienen en una posición. Si les piden un ejercicio de equilibrio no lo pasan. Y si sigue la cantidad de alcohol aumentando, lo que sucede es que llega a niveles que ya regulan funciones muy básicas y entonces se puede llegar a un coma alcohólico e incluso a la muerte. Cuando la persona toma alcohol por sí misma, antes se duerme, no llega a esos niveles porque como es un depresor del sistema nervioso central, pues se queda dormido. Pero ahora hay unos juegos o unas prácticas muy riesgosas que es como que darle a la gente, ¿no? De la botella hacia la boca directamente. Sí, un consumo acelerado y en grandes cantidades. Exacto, y ese sí puede llegar a producir coma alcohólico o muerte. Y bueno, eso es, digamos, la cosa general. El tercer mecanismo de los que les hablaba, que es que produce alcohol, digo que el alcohol produce la liberación de opioides endógenos, tiene que ver con su capacidad de resultarle atractivo a varias personas, porque la liberación tanto de opioides endógenos como de otro neurotransmisor que se llama dopamina, producen bienestar, en general producen una sensación, no siempre, la dopamina no siempre, pero los opioides sí, y hace que esta conducta se recuerde vivamente y sea más fácil de repetir. Por los efectos tanto de este estilo que son, digamos, estimulantes sobre el sistema de recompensa e inhibidores sobre las funciones, mucha gente, y sobre todo mujeres, lo consideran un ansiolítico, ¿no? Una sustancia que baja la ansiedad. Claro. Doctora, decía que a las mujeres les suele ir peor. Sí. Aquí, en este sentido, decía, los efectos del cerebro son los mismos, ¿no? Pero les suele ir peor. Y esto nos puede llevar a la siguiente pregunta, que es, de manera general, ¿cuáles son las consecuencias del consumo excesivo en mujeres de manera particular? O sea, ¿qué es ese irles peor? Sí, ¿verdad? ¿A qué me refiero con irles peor? Se intoxican con menos, se intoxican más rápidamente. Podemos dividir los efectos del alcohol, los efectos de un consumo agudo, o sea, una intoxicación alcohólica, digamos, o un consumo crónico. La mujer es en general más pequeña que el hombre, pero aún si es del mismito tamaño, si es así, digamos, hombre y mujer de 65 kilos, vamos a ponerlos ahí intermedios, al hombre chiquito, a la mujer grande, más o menos, y que midan lo mismo, no somos iguales. No somos iguales por dos razones principales. Una es la distribución agua-grasa en el cuerpo. La mujer tiene una distribución tal que aproximadamente
la mitad la mujer tiene más grasa que agua. Entonces tiene aproximadamente un 52%, 50% de agua, y en cambio el hombre tiene un 65% de agua. O sea, el hombre, si lo pusieras así en forma cubetita, digamos, su cubeta está más llena de agua que la de la mujer. Y el alcohol se disuelve en el agua. Entonces, evidentemente, si tú echas la misma cantidad de alcohol a menor cantidad de agua, está más concentrado. Los tejidos están en contacto con la mayor cantidad, que si lo haces en una cubeta más grande, que es como el hombre, ¿no? Pero además, normalmente, si va una pareja, que son un par de amigos o unos novios o lo que sea, pues es muy común que el hombre sea más grande, que sea de talla mayor. Entonces, la cantidad de agua exacta, así en volumen, la de él es más grande que la de ella. Y si beben igual, ella se va a intoxicar más. Además del volumen, que es una de las cosas importantes, la otra es el metabolismo. Las mujeres metabolizamos menos bien y menos rápidamente al alcohol. Y esto es porque tenemos menos de una enzima. El alcohol, como tú sabes muy bien, se va a metabolizar a un primer paso, o sea, se cambia el alcohol a acetaldehído, y ese es un metabolito intermedio, un producto del metabolismo del alcohol intermedio, y luego del acetaldehído ya se va a ácido acético y agua. El metabolito acetaldehído es muy tóxico para el cuerpo, entonces generalmente rápidamente se pasa al siguiente paso metabólico. Pero el primer paso lo hace una enzima que se llama deshidrogenasa alcohólica, y tenemos menos las mujeres que los hombres, tenemos menos cantidad de deshidrogenasa. Aunque la mayor parte del alcohol se metaboliza en hígado, un pedazo, una porción se metaboliza desde el estómago. Entonces en el estómago llega, y ahí las mujeres tenemos muy poca deshidrogenasa alcohólica, y en cambio los hombres tienen más. El hombre empieza a metabolizar desde el estómago, y si ahí se metaboliza, no se va a absorber en el intestino y a irse a sangre, porque ya un pedazo se empieza a metabolizar. Eso se llama metabolismo de primer paso. Antes de llegar a su sitio de acción, empieza a desbaratarse, digamos. Y en la mujer es más lento y tenemos menos enzima. Entonces no tenemos la ventaja de ese primer paso, y el alcohol que consumimos está más concentrado e ingresa más al sistema nervioso. Doctora, esto que es un pedazo de irle mal. Sí, perdóname. Esto tiene que ver con nuestra siguiente pregunta. Esto que nos está comentando, ¿qué tiene que ver con las consecuencias que puede haber en una mujer por el consumo excesivo de alcohol? ¿Tiene alguna relación a lo mejor en cómo lo metabolizamos, o que a lo mejor sea un poco más tóxico para nosotras, o qué implicaciones hay ahí? Sí, claro. Lo que sucede es que el alcohol, si consumimos lo mismo que, digamos, nuestra contraparte masculina, tenemos más. Es como si bebiéramos más por las cosas que acabamos de platicar. Entonces, estás expuesta a una mayor cantidad de alcohol. Tus tejidos están expuestas a una cantidad más concentrada de alcohol. Luego, al llegar al cerebro, pues también tu concentración de alcohol fue más alta, los efectos son más evidentes. Pero hay otra cosa todavía relacionada con el metabolismo del alcohol, que es que en general, les estoy hablando del primer paso, ¿no? El primer paso, nuestra enzima es mala. Y luego en el hígado se va a metabolizar también con la ayuda de esta primera enzima y otra que se llama aldehído deshidrogenasa. Pero este mecanismo, este caminito, es el caminito preferido por el alcohol. Cuando hay poco alcohol, el organismo así lo metaboliza. Y ahí la cantidad de acetaldehído, pues, es un metabolito muy tóxico. Si la mujer, digamos, que está expuesta más, puede tener más. Pero el problema principal es que cuando se satura este camino, que es el facilitado del alcohol, hay un camino emergente, es el que le entra al quite. Esas enzimas
también empiezan a metabolizar el alcohol, generan un estado de oxidación de radicales libres. Entonces, bueno, por un lado, las mujeres podemos estar tomando cremas antioxidantes y poniendo, todo es antioxidante porque se supone que si es antioxidante es muy bueno. Y por el otro lado, el alcohol es súper oxidante. Y al hacerlo, por un lado, si tienes mayor cantidad de alcohol que el hombre bebiéndolo, pues tienes más efectos inhibidores de intoxicación más grande. Por otro lado, es posible que el camino metabólico preferente se sature y entonces entren los otros caminos metabólicos, generando una gran cantidad de radicales libres. Esos radicales libres producen mayor daño tisular y entonces la mujer, además de una intoxicación más grande, tiene mayor susceptibilidad para desarrollar daño hepático en menos tiempo que el hombre, con un consumo menor, mayor problema cardiovascular, puede tener mayores problemas cardiovasculares y mayor incidencia de cáncer, entre otras cosas de cáncer de mama, por este estrés oxidativo tan elevado. Entonces, bueno, estoy hablando muy fisiológicamente, no estoy diciendo que están por el otro lado todas las consecuencias de que una mujer esté más intoxicada de lo que ella misma pensaría, porque pues su compañero no está intoxicado. Y bueno, desde luego ahí la disminución de todas sus funciones es mucho más clara, es más fácil lastimarse o que alguien la lastime y es más fácil generar daño orgánico en menos tiempo. Claro. Y hablando de este tipo de particularidades, o sea, que se refieren a una mayor vulnerabilidad, ¿no? Por todo esto que acaba de explicar tan claramente. Otro tema que se habla mucho, y tal vez debiera de hablarse más, es como las posibles afectaciones que puede tener el consumo de alcohol durante el embarazo, ¿no? Y en este sentido, nos gustaría mucho que nos pudiera platicar también, o sea, extender un poco la información sobre de qué manera el alcohol puede afectar al desarrollo de un bebé en formación. Creo que eso sería bastante positivo porque muchas personas luego o no lo saben o creen que es inofensivo en ciertas cantidades o que hay algunas bebidas que son inocuas versus otras que son súper peligrosas, etcétera. O sea, hay como muchas discusiones ahí, ¿no? Entonces, si nos pudiera platicar un poco Sí. y también muy vinculado con algo muy particular del cuerpo de las mujeres. Sí, bueno, la mujer, sobre todo las mujeres jóvenes que empiezan a experimentar con el alcohol, están en edad reproductiva. Y al principio, sobre todo de un embarazo, pueden no saberlo, ¿no? O sea, es más o menos comprensible que en un momento dado, si no, todavía no han tenido señales claras de su embarazo, pues a lo mejor han tenido alguna ingesta de alcohol. Pero está muy claro para todos los que ginecólogos y todos los que luego ven a los chiquitos, a los pediatras, que en realidad no hay cantidad segura de consumo de alcohol para una mujer embarazada. La mujer embarazada no debe beber alcohol. No es una cuestión de que es poquito o es mucho, porque el alcohol, así como pasa a nuestro cerebro en cantidades mayores que las de un hombre que bebiera lo mismo, que está más concentrado, atraviesa perfectamente bien la barrera placentaria. Entonces, la mujer que bebe comparte la sangre, el alcohol en la sangre con su bebé. Eso es un hecho. La situación de la exposición de los bebés a alcohol en el útero puede ser muy grave y entonces hay todo un espectro de desórdenes. El mayor, digamos, le llamamos el síndrome alcohólico fetal y que se refiere a las alteraciones en el desarrollo de los bebés por haber estado expuestos al alcohol mientras estaban en formación. Les decía yo que el alcohol afecta varios sistemas de neurotransmisión, pero muy importantemente GABA y glutamato. Y estos dos sistemas de neurotransmisión modulan a muchos otros y son esenciales. Entonces, si nosotros estamos alterando las señales que en este periodo de la vida son tan cruciales para el desarrollo de todo nuestro sistema nervioso central, pues afectamos
incluso físicamente al bebé. El alcohol es de las pocas sustancias psicoactivas, bueno, no pocas, pero digamos de las que las personas conocemos que es teratogénico. Hay otras sustancias que si las consume la mamá, por ejemplo los opioides, durante el embarazo, al nacer el bebé va a estar mal, agitado, en un síndrome de abstinencia, pero no va a tener malformaciones. En cambio, el alcohol es capaz de producir malformaciones. Unas son relativamente sutiles, que pueden tener que ver con rasgos faciales, que ya en alguna ocasión ustedes han tratado este tema, pero como que son los ojitos separados, con pequeñitos, la nariz así respingadita y aquí la falta del filtrum de este plieguecito que tenemos acá, el labio superior delgado. Tiene una serie de cosas que son cambios morfológicos externos, pero los meros serios son los internos, porque podemos interferir con el desarrollo del cerebro y entonces tener menor masa cerebral, menor pliegues, menor superficie cerebral y asociado a esto niveles variables de pues, deficiencia, déficits cognitivos, ¿no? De retraso mental. Es muy cruel, diría yo, que darle un principio de vida a un chiquito con tanto, pues con tanta desventaja por no haber podido dejar de beber durante un periodo tan corto en la vida de una mujer. No hay cantidad de consumo, no hay consumo de alcohol seguro en el embarazo. En el embarazo no hay que beber nada. Esto que menciona es muy importante porque sí, como usted dice, es un periodo corto en el que la mujer tiene que suspender el consumo, pero también se sabe que muchas mujeres están embarazadas sin saberlo y que siguen consumiendo alcohol. Entonces, eso también es muy importante en el área de planificación familiar, de prevención prenatal, incluso antes de saber que uno está, bueno, que una persona está embarazada. Y también, ya uniéndolo con la pregunta que viene, pues el consumo de alcohol en mujeres se ha visto que ha incrementado, incluso llegar casi a la par que el consumo en hombres. Y esto, y que también tiene mucho que ver con el Día Internacional de la Mujer que estamos conmemorando hoy, pues ha hecho como visible estas lagunas que todavía hay en la parte de la investigación sobre el consumo de alcohol en mujeres. Entonces, así como la sociedad está evolucionando, pues también la ciencia, ¿no? Y desde su experiencia, pues, ¿qué puede usted observar en qué lagunas hay todavía en la parte de investigación sobre consumo de alcohol en mujeres? Sí, la investigación, pues digamos que la podemos dividir en clínica y preclínica, ¿no? En la investigación clínica, pues ves lo que sucede. Nada más que déjame detenerme en una cosita, que no nada más es el embarazo. Nunca es una buena idea intoxicarse y no tener control de uno mismo. Nunca, ¿no? Si sabes que estás embarazada o no sabes que estás embarazada, un atracón de alcohol, así, que para las mujeres ya se considera un binge si toman 4 copas, por ejemplo, una cosa por el estilo, nunca es buena idea. No te deja tomar, no estás en control de ti misma. Y bueno, si además estás embarazada, le pegas. Me voy a permitir, antes de llegar a estos comentarios que tú me haces de los huecos en la investigación, decir que también es muy mala idea tomar alcohol mientras se está amamantando, porque aquí tenemos enormes mitos, enormes mitos. No falta la persona bien intencionada que te dice, ay, estás amamantando para que tu leche sea mejor, sí, tómate una cerveza. No, no. Cuando eso sucede, el alcohol pasa en la leche. El alcohol se disuelve en aguas, en los líquidos. Entonces el alcohol pasa en la leche y el bebé la toma. Y entonces a lo mejor está más quietecito porque está dormido, pero de ninguna manera le estamos haciendo bien. Ahora sí, me voy a los huecos de investigación. Pues nos falta armonizar algunas cosas que se ven en personas y entender el mecanismo en otros organismos que podemos tener mayor control de variables y al revés. Nos falta entender que cosas que hemos estudiado en el laboratorio se pueden o no aplicar a personas. Un ejemplo que platicaba aquí con Esteban antes es que
por ahí de los 70s, 80s, 90s, salieron unos estudios diciendo que el ciclo menstrual cambiaba la susceptibilidad al alcohol. Entonces yo me pongo a ver y luego encuentro que eso era un estudio en 8 mujeres que no tenían buen control de variables y que total, que chance no. Pero entonces me sigo leyendo unas cosas que me hicieron favor de mandar y veo que en roedores sí hay una relación que ya se vio, que se aumenta el estradiol o los estrógenos en general, pero vamos a hablar de aparentemente hay mayor liberación de dopamina, pero eso es en roedores. Entonces tenemos que armonizar empezamos a ver, por ejemplo, que hay más cáncer en las mujeres que beben, pero tenemos que ver cuáles son los factores propios del sexo femenino que pueden ser los causantes de esto. Entonces es como armar rompecabezas y buscar tener la información que se complemente, hacer preguntas en clínica y preguntas en ciencia básica que complementen nuestro conocimiento. Sin embargo, lo que sabemos es muy claro. A la mujer le va peor si se intoxica, desarrolla más fácilmente daño hepático, tiene más problemas cognitivos, tiene más problemas cardiovasculares, puede afectar a sus hijos. Y lo último es esta parte que sería muy interesante entender bien por qué sucede, que es que en la mujer le llaman que hay un efecto telescópico, le llaman. Empieza a beber un poco más tarde, de la primera bebida al binge y del binge a dependencia, puede pasar menos tiempo que en un hombre. Entonces avanza más rápido la dependencia. Y ahí pues a nivel molecular, y eso suena muy interesante estudiarlo. Doctora, sé que se han dicho muchas cosas muy interesantes en torno a ese tema, pero ya estamos llegando a la recta final de este pequeño espacio. Y nada más, si pudiera comprimir en muy pocas palabras, ¿qué es lo que toda mujer tiene que saber sobre el consumo de alcohol y su salud? ¿Cómo lo expresaría? Una mujer no puede beber igual que un hombre, de ninguna manera. Ahí no tiene ningún sentido hablar de igualdad. Tenemos los mismos derechos, la misma dignidad, pero no la misma fisiología. La mujer, si bebe igual que el hombre, bebe más. Y esa es la primera parte que una mujer tiene que saber. No puede ir al parejo que sus compañeros. Segundo, nunca es una buena idea beber de más, precisamente porque como nos intoxicamos con menos, fácilmente podemos caer en situaciones de riesgo. Y tercero, bajo ninguna circunstancia involucrar a alguien más. Es decir, bueno, ahí sí ni hombres ni mujeres. Si bebes, no debes de manejar. Y si estás embarazada o estás lactando, vale la pena que esos periodos nuestros hijos estén libres de la influencia del alcohol. Ok. Doctora, le agradecemos mucho el que nos haya acompañado y que nos haya compartido todo lo que ya platicamos. Igual si salen algunas preguntas por ahí, si nos permite compartírselas y después contestárselas a quien nos esté viendo. Y quisiéramos que usted aproveche este espacio para compartir en dónde podemos leer más sobre este tema, sus redes, o si tiene usted algún material que pueda compartir aquí para los que quedaron muy interesados de la plática de hoy, dónde la pueden leer a usted. Muchas gracias. Bueno, pues tengo un espacio ahorita que estamos tratando de ir completando de acuerdo a las solicitudes que nos van llegando, es una página web que se llama Cerebro y Adicciones, todo junto y todo en minúsculas, cerebroyadicciones.com, y ahí estamos tratando de ir dando información audiovisual y poco a poco, en función de las preguntas que recibimos, tratamos los temas. Y desde luego, si alguien nos escribe ahí y alguien quiere mayor información escrita de cosas, pues con mucho gusto les damos una contestación particular de dónde pueden dirigirse. Muchas gracias. Doctora, pues no me queda más que agradecerle. Muchas gracias, Aranza, por acompañarnos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a las personas que nos escuchan o nos escucharán en algún momento. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias a todos.
Muchas gracias, gracias a ustedes.